Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy toca hablar de un tema muy importante. Me presento, soy el abogado Richie Josué Menamaro. Soy estudiante de la Universidad de IEU. Esta vez nos tocó hablar del tema de derecho de autor y derechos conexos. Esto derivado de la materia de derecho de la propiedad intelectual. Y bien, pues, ¿qué les parece? Le damos continuidad. Para ir adentrarnos un poquito a esto de lo que es el tema, debemos de saber qué son los derechos de autor. Bien, pues los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las creaciones artísticas. Ya verán por qué ahorita les digo un conjunto de normas. Como les decía, conjunto de normas jurídicas que protegen las creaciones de autores, que pues estas pueden ser beneficiosas para el autor. ¿Por qué? Ya que pues esto al registrar una obra les otorga derechos patrimoniales, tanto derechos morales. Vamos a ver un poquito más adelante la función de cada o cómo podemos explotar estos derechos. Si tú, por ejemplo, llegas a registrar una obra, cómo podrías sacarle provecho a esto, ¿no? Y cómo tienen que ser reconocidos tus derechos, más que nada, porque pues eh, convocando el convenio de Berna, estos derechos, por ejemplo, un derecho de autor, es vigente desde que tú creas una obra. O sea, no necesariamente tienes que ir a un registro para que se te dé ese derecho de ser reconocido como autor de tu propia obra. Y bien, tanta obra. ¿Qué es una obra? O sea, no es decir, abogado Rich, estás loco. O sea, nos hablas de obras, pero no se te entiende qué es una obra. Bien, pues una disculpa. Una obra es una creación de carácter literario. Esta puede ser poemas, etcétera, historias, artístico, científico, técnico puede ser también. Y que esta puede ser susceptible a que sea divulgada o no la obra, ya sea públicamente o no. Ahorita veremos un poco más de cómo se mueve eso de que sea comunicado. O sea, lo podemos ver en muchos ejemplos y ahorita los vamos a ir hablando. ¿Qué es un autor? Bien, antes que nada, el autor tiene que ser una persona física. Claramente es 100%. O sea, a diferencia de los derechos conexos que vamos a ir hablando un poco más adelante, tiene que ser ya sea un persona física o persona moral. Esto por las funciones que derivan, ¿no? Bueno, como les decía, el autor pues tiene derechos personales o morales que pueden, perdón, personales o patrimoniales que pueden sacarle provecho a estas. Eh, Bien, pues los derechos morales, por ejemplo, aquí son muy importantes mencionarlos, ya que nacen a partir de que la obra sea creada por el autor. Estos son inalienables e imprescriptibles. Eso quiere decir que no los puede vender, no los puede dejar botar por ahí. O sea, claramente no está. El convenio de Berna, como les decía, viene como que defendiendo esa parte, ¿no? Como dándole duro y dale de que los derechos morales tienen que ser respetados desde que la obra es creada, ¿no? Eh, También, como les decía, pues los derechos patrimoniales, los derechos de autor que tiene pues la facultad para explotar económicamente pues su obra, ya sea por la reproducción, la distribución o la exhibición de su obra. Vamos a ir viendo cómo se adentró a cada una de estas partes. Por ejemplo, la reproducción. Este es un acto de copiar totalmente una obra o parcialmente una obra por un tiempo indefinido hacia cualquier medio de reproducción o forma. Esto puede ser, por ejemplo, eh, eh, un ejemplo claro de esta reproducción es en las fotografías, claramente. Ahí podemos copiar las fotos y pasarlas parcialmente o totalmente, pues esa fotografía, ¿no? En segunda tenemos la distribución, que esta busca comercializar la obra. O sea, ya sea por cualquier medio, cualquier acto de comercialización, busca venderla para que se use de cualquier modo.
Tenemos la comunicación, que este es el acto pues de hacer llegar la obra al público en general y de que este no necesariamente tenga que estar a veces en contacto con el público. O sea, el público no necesariamente tiene que tener la obra. En algunos casos sí, como por ejemplo la distribución en libros. Ahí sí se busca a lo mejor que la obra llegue a manos del autor del lector y que pues ahí genere un dinerito, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de comercialización, de publicación de las obras. Uno puede ser por medio de fotografías, como les decía, libros, hasta, pues no sé, por ejemplo, la plataforma de Netflix, que se copian las obras, películas, y se reproducen pues parcialmente o hasta se las llegan a comprar, ¿no? O sea, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo puede llegar a vincularse estos derechos con la reproducción. Bien, tenemos por ejemplo, la comunicación pública, que esto quiere decir que la obra pues es exhibida, es interpretada o transmitida, pero que no necesariamente, como les decía, a veces requiere la presencia del autor. Muchas veces lo podemos ver en conciertos, por ejemplo, apenas el concierto de Bad Bunny, no quiso cantar una canción porque el escritor le pedía regalías al momento de que él la cantara. Entonces, pues no, a veces no es posible ejecutar esto, pero pues sí llega a ser como de que el cantante solo la canta, la interpreta, y el escritor pues es otra persona, ¿no? Que solo tiene sus derechos de autor y más que nada, ¿no? O sea, no se involucra el ejecutante. Pero igual hay veces que se puede hacer una transformación, ¿no? O sea, esta obra hay algunas personas que, me comentaba un profesor, la creación de un cómic. Este cómic puede ser susceptible a que se puede llegar a hacer una película, incluso películas que se den, ¿cómo se puede decir? La traducción, perdón, a otro idioma y que pueda ser reproducida pues en ese país, ¿no? Eh, Esto puede ser también como por ejemplo parodias, suele suceder mucho las parodias. También puede ser así como la transformación, la cesión de derechos, o sea que una persona, el dueño de la obra quiera pues transferir sus derechos patrimoniales a otras personas. Esto claramente por medio de un contrato donde se van a establecer las cláusulas determinadas para, para la cesión de derechos, ¿no? Y pues como siguiente punto tenemos las licencias, ¿no? O sea, pues, obviamente tienen que haber licencias para la reproducción, la distribución de dichas obras. Y estas pueden ser exclusivas o no exclusivas. Exclusivas solo para una persona y no exclusivas para varias personas. Ahorita vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, se puede registrar la obra, aunque no es obligatorio, pero sí se tiene que ir al indautor, en registro, para que se dé como que más legalidad o protección a tu obra. O sea, aunque claramente no te la pueden quitar, pero pues hay algunos casos, por ejemplo el caso de McDonald's, que se la quitaron por no registrarla adecuadamente, sucedió eso. Entonces, muchos recomiendan que sí se debe de registrar, otros que no, pero es a consideración y de qué tanta importancia o protección le quieras dar a tu obra, básicamente, ¿no? Ahora sí, ya que quedó un poquito claro esto de los derechos de autor, toca hablar un poquito de los derechos conexos. Estos son los derechos que las personas ejecutantes, reproductores, transmisores, que, que se les van a reconocer, esto por el simple hecho de comunicar la obra. O sea, esto no quiere decir que tengan que ser autores, pueden serlo igual, pero no, porque aquí son personas morales a veces que van a reproducir y distribuir esa obra. Entonces aquí se protegen básicamente pues a los músicos, a los actores o hasta disqueras, ¿no? Que nada más emiten sonidos y con eso pues ya están ganando ahí regalías, ¿no? Como les comentaba, estos músicos, actores son intérpretes que ejecutan la obra de un autor. Eh, Esto pues es muy común, o sea, que los intérpretes sean
quienes le den como que esa vida, ¿no? a, a lo escrito por otras personas. Pero bien, están también los reproductores de programas, que son personas o empresas que llegan a fijar o graban las obras. Esto puede ser, por ejemplo, hoy no se ve tanto, pero antes los discos, por ejemplo los CDs, eran quienes emitían esas formas de reproducción. Lo hacían por los CDs, después por los chiquitos, los cassettes también, incluso en su momento, archivos digitales, ¿no? Los USBs. Entonces, bueno, los USBs no, pero sí esos que vienen derivados de una manera original y que vienen emitidos por reproductoras de programas, ¿no? Los órganos de radiodifusión, estos son empresas o instituciones que transmiten obras al público por radio o televisión, que es muy común, igual lo vemos, u otros medios, como les venía yo diciendo, Netflix y otras plataformas digitales que son muy comunes hoy en día, tienen pues estos derechos, ¿no? De llegar a reproducir dichas obras y que perciban un beneficio económico, ¿no? ¿Y qué tiempo tiene de duración la protección? Básicamente pues tiene pues mientras dure la persona en vida y más 100 años después de que la persona haya muerto, perdón. ¿Y cómo se rigen? O sea, esto suena bonito, ¿no? Los derechos de autor, los derechos patrimoniales, pero ¿cómo se rigen? O sea, hay una pieza clave para que esto salga a la perfección. Porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿se puede registrar algo que yo he creado con inteligencia artificial? O sea, ¿ustedes qué dicen? Escriban en los comentarios y díganme sí, por qué. O sea, con todo esto que ya hemos dicho, ¿sí se podría o no? Los quiero leer. Para entender cómo se rigen estos derechos, tenemos que irnos a las normativas. Aquí viene el por qué les decía que es un conjunto de normas, ya que esto está reglamentado en leyes y en reglamentos, ¿no? Derivado pues principalmente del artículo 28 constitucional de nuestra Carta Magna, el cual establece que se le debe dar protección a los autores y a los derechos conexos, excepcionando al monopolio, que sí no se puede. Y esto deriva en el artículo 28, como les decía, fracción primera de nuestra Carta Magna. Y de ahí deriva el reglamento del derecho de autor, que es de la Ley Federal del Derecho de Autor, que aquí pues viene el contenido de eso de los derechos morales, los patrimoniales, como los habíamos visto, los derechos conexos, cómo se puede regular los autores, cómo se regula la inscripción de los autores, y el reglamento que da secuencia a los trámites y procedimientos de los derechos de autor y derechos conexos, establece las reglas, los contratos, como les decía, las sesiones de derechos y las reservas que pueden llegar a tener algunos derechos de autor. También tenemos tratados internacionales. Antes de proseguir con los tratados, cabe mencionar que la ley federal del derecho de autor toma contenido básicamente de los tratados internacionales que ahorita vamos a ir hablando, que es el convenio de Berna, que como les decía, pues da como que la protección automática de las obras, y el convenio de Roma, que la complementa con los derechos conexos internacionales y que protege a los intérpretes, productores y hasta radiodifusores, como lo veníamos mencionando. Y el Código Penal Federal, el cual establece pues los delitos en los cuales podría ser castigada una persona. Esto quiere decir como el plagio o cualquier forma de distribución que el autor no haya autorizado por cualquier medio, como les decía. Pero bien, entonces, básicamente, ¿qué protege el derecho de autor? Pues según Fernández Novoa, sede 1998, Propiedad Intelectual de Madrid, Civitas, él nos menciona que, permítanme leerlos, les voy a compartir 5 citas textuales sobre autores que en mi consideración pues son de gran importancia, ¿no? Y lo vamos a compartir para ver qué ustedes qué piensan y si traen una opinión mejor, comentarla, ya saben.
Él nos dice que el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas originales, cualquiera que sea su forma de expresión. O sea, no importa cómo sea la obra, pero tiene que ser expresada, o sea, tiene que salir al público, básicamente. Y yo estoy de acuerdo con él, o sea, una obra que no sea divulgada, pues prácticamente no serviría de registrarla, o sea, ¿para qué la querrías, no? Pero muchos dicen que sí, que está bien, pero pues ustedes opinen. ¿Qué no llegar a proteger los derechos de autor? Bien, pues por ejemplo, WIPO de 2016, de Principios Básicos de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Ginebra, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos dice que no se protegen las ideas, sino la forma original en que se expresan. Y pues claramente, o sea, como yo les decía desde un inicio, ese es el punto para mí más importante, ¿no? Eh, Aquí tenemos una opinión, por ejemplo, de Lipsky, de 2003, del derecho de autor y derechos conexos de la UNESCO, CERLAC, el cual nos dice que los derechos morales son que el autor conserva el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y a oponerse a cualquier deformación de la misma. Y pues sí, porque tú eres el dueño de la obra, o sea, tú eres quien permite si se modifica o no esa obra, si se puede transformar o no. Eh, otra, Otra cita textual que me gustaría mencionar es de Calzadilla Suárez, del 2020, de Estudios sobre los Derechos Conexos de la Universidad de Convert. Eh, para él los derechos conexos son derechos otorgados quienes contribuyen a la difusión de obras como intérpretes, productores o radiodifusores. Como lo veníamos hablando, pues claramente son ellos los ejecutantes, ¿no?, de los derechos conexos. Y aquí viene una pregunta muy interesante, o sea, los derechos conexos muchas veces eh, sale al escenario que los derechos conexos pueden afectar a los derechos de autor porque se adueñan de sus obras, ¿no? Entonces es como conflictuoso, pero los pueden llegar a afectar y ay, según la Ley Federal del Derecho de Autor de México de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la protección conexa no debe de perjudicar ni limitar los derechos de autor sobre la obra original. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿creen que se afectan o no? Déjenlo en sus comentarios. Y otra cita textual que me gustaría comentar es sobre los beneficios de los derechos conexos. Según WIPO 2016, en los principios básicos de derecho de autor y derechos conexos de la OMPI, los beneficios son para personas artísticas, intérpretes, productores, como lo decíamos, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, ¿no? Y según Fernández Novoa, de 1998, de la Propiedad Intelectual de Madrid, Civitas, el, el registro de la obra juega un papel muy importante, o sea, ahí viene como que otra cuestión, ¿no? O sea, sí o no se debe registrar, si es obligatorio o no, pero él, miren, escuchen lo que nos dice. El registro no otorga el derecho, pero es una prueba plena de autoría. Claramente nos deja hacer valer que le da un plus de protección que le da validez en un conflicto legal, ya sea para que no te quiten tu obra. Y pues es muy importante registrarla, o sea, crea mucho debate, es cierto, pero yo los quiero escuchar. ¿Qué les parece? En mi opinión, pues los puntos más importantes que debemos de tener sobre este tema es que se registren en primera las obras de cualquier índole. Estas puede ser una obra colectiva o hasta una obra derivada basada en otra preexistente, ¿no? Como decía, que se podían transformar. Esto para que te evites cualquier conflicto legal que se suscite. La importancia también de hacer contratos que estén bien estipulados, porque si no, te pueden llegar a quitar tu obra, ¿no? Como les decía, también no sé que se vaya eh,
tipificar, bueno, no, perdón, no sé que se vaya a legislar, en mi opinión, para que se le dé como que esa protección o regulación sobre las obras de índole artificial, ¿no? Porque pues también he oído noticias que las quieren registrar, pero pues ya las había cuestionado, ¿no? Ustedes díganme qué les parece, ¿no? Eso fue todo por el video de hoy. Espero que el tema haya sido interesante y comenten qué puntos son los más importantes para ustedes. Hasta luego.